Bienvenidos a la clase de Filosofía sexto de secundaria. Aportes desde la sociología a la antropología. La devocional. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 5:23. Aportes de la sociología a la antropología. Desde sus inicios, la sociología se ha enfocado en el estudio de áreas específicas como lo es la educación, la economía, la organización y la estructura social, hasta convertirse en una ciencia que profundiza en el estudio científico especializado del tema. En este segmento realizamos un repaso de los aportes de diversas tradiciones teóricas europeas acerca de la educación. De los insumos teóricos presentados se desprende la reflexión y la propuesta teórica acerca del objeto de estudio de la sociología. A partir de esto, la sociología fue lentamente desarrollando los elementos necesarios de toda ciencia, como lo es el empleo sistemático y crítico de la investigación, el pensamiento teórico y el pensamiento lógico argumental, para desarrollar un cuerpo de conocimiento sobre un objeto definido. En ese sentido, el conocimiento científico es diverso, debido a que no todas las ciencias son experimentales. No obstante, la crítica y la aplicación rigurosa del método son requisitos necesarios de la sociología, al igual que en toda ciencia. En relación con el desarrollo del pensamiento teórico, dentro del caso específico de la sociología, con el paso del tiempo y la aparición de más personas interesadas en este campo, surge una pluralidad de enfoques teóricos y formas de analizar la sociedad y los fenómenos sociales, dando paso a la aparición de autores que dejaron detrás de sí una larga tradición teórica en la sociología. Representantes del aporte sociológico a las teorías antropológicas: Emilio Durkheim, Max Weber, Augusto Comte, René Zavaleta Mercado. El funcionalismo de Durkheim. Si bien vimos los aportes de Emilio Durkheim a la antropología, su influencia en la sociología fue muy importante en el desarrollo de esta ciencia. Por lo mismo, estudiar a este autor es necesario considerar que su postura es la perspectiva del positivismo, que ha tenido una larga tradición dentro de los ámbitos académicos. Aquí particularmente se hará referencia a uno de los principales exponentes en Francia. En su obra, el filósofo Émile Durkheim señala que las instituciones forman parte de una estructura, como ser la educación y el sistema educativo, un lugar prioritario en relación con la sociedad, junto a su producción escrita. Su carrera docente combinó en varias ocasiones la educación y las ciencias sociales. Su perspectiva sociológica prioriza a las estructuras sociales por encima del individuo. Le concede especial importancia a la socialización y a los procesos reproductivos de las pautas socioculturales, dando gran valor a la coacción y coerción social sobre el individuo, siendo la moral del elemento que permea todo el proceso educativo. Vale destacar principalmente que, para Durkheim, la socialización es de suma importancia porque opera como el proceso de integración de los individuos a la sociedad y la adquisición por parte de estos de las competencias necesarias.
El resultado final es la dotación de un cierto modelo de individuo para una determinada sociedad en un espacio y tiempo definido. Otros de los conceptos claves para entender la obra de Durkheim son acción general y acción colectiva, solidaridad mecánica, solidaridad orgánica y hecho social, pero debido a la amplitud de estos, no es posible desarrollarlos ampliamente. En resumen, y como forma de recuperar los aspectos más importantes del pensamiento durkheimiano, existe una moral que condiciona el accionar de los individuos, es decir, la forma de pensar, el comportamiento y la forma de sentir son impuestos desde el exterior del individuo. En el caso de la educación, los elementos de la moral deben ser inculcados en los jóvenes para lograr que las futuras generaciones cuenten con valores morales que a través de la coacción o coerción modelen el comportamiento de los individuos. Para esto, la socialización se cubre de importancia como medio para el aprendizaje de las pautas que facilitan el introducirse en el mundo social, siendo estas pautas, junto con creencias, tendencias y prácticas, consideradas colectivamente. Los aportes del Max Weber. Los aportes del filósofo, abogado y economista Max Weber en lo que algunos autores llaman sociología comprensiva de la interacción social, individualismo metodológico o accionismo. Max Weber. En resumidas cuentas, se puede decir que la perspectiva teórica weberiana se centra en la acción social y la interacción social. En este caso, lo social es el resultado de esta interacción. Como señala en Economía y Sociedad, la sociología es una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para que de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. En el caso de acción, se define como una conducta humana, bien consiste en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción articulen a ella un sentido subjetivo. Es decir, esta corriente teórica prioriza sobre el sentido y el significado que los sujetos dan a sus acciones y decisiones individuales. Por eso, se concentra en el individuo y no en las estructuras sociales, y le concede mayor importancia a la comprensión de la acción social. En este punto, donde la comprensión de la acción a través de la interpretación que se pueda hacer de ellas es la unidad de análisis de la sociología comprensiva, pero considerando que la acción social no es idéntica. Inciso A, ni es una acción homogénea de muchos. Inciso B, ni a la acción de alguien influido por conductas de otros. No obstante, el prestigio social basado en el disfrute de una determinada educación y de una determinada instrucción no es por sí mismo algo específico del burocratismo. En otras estructuras de dominación se basa en fundamentos esencialmente distintos. Augusto Comte. La idea básica de Augusto Comte era que todas las ciencias formaban una jerarquía, de manera que cada eslabón dependía del anterior de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados. En la base estaban las matemáticas, seguida de la mecánica, la física, la química, la biología. Por último, encabezando la pirámide de las ciencias, se encontraba la ciencia de la sociedad, la sociología. Comte vio en esta ciencia las respuestas a los problemas del hombre
y la sociedad. Los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva que se fundamenta en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad. Comte afirma que sólo la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no sólo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. René Zavaleta Mercado nació el 3 de junio de 1937 en la ciudad de Oruro. En 1955, Zavaleta ingresó a estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, graduándose como abogado el año 1960. Es considerado como uno de los referentes más importantes de la filosofía boliviana y latinoamericana. Los hechos de la Revolución Nacional de 1952 marcaron de manera indeleble su existencia cuando adolescente, lo que le impulsó apenas luego de graduarse a incursionar en el periodismo y la política. A la temprana edad de 25 años, René Zavaleta llegó a ser diputado en el departamento de Oruro, Bolivia, entre 1962 y 1963. Fungió como ministro de Minas y Petróleo en 1964 en el tercer gobierno, muy breve, del líder de la Revolución Nacional de 1952, Víctor Paz Estenssoro, depuesto por un golpe de Estado que le dio el general René Barrientos, su propio vicepresidente. Igualmente, Zavaleta vivió los golpes de Estado del general Hugo Banzer Suárez en 1971 y el de Augusto Pinochet en 1973 en su estadía en Chile. Zavaleta Mercado mostró profunda pasión por el conocimiento y la acción política, lo cual en su periodo inicial estuvo marcadamente influenciado por intelectuales Augusto Comte Céspedes y Carlos Montenegro, destacados ideólogos del nacionalismo revolucionario. Su producción intelectual se enmarca entonces en esta corriente de pensamiento, tendencia que comparte con otros intelectuales destacados de su generación como Sergio Almaraz. De este periodo datan sus primeros textos, entre los que sin duda brillan La formación de la conciencia nacional, 1967, y el publicado póstumamente La caída del movimiento nacionalista revolucionario. En sus textos tempranos, escritos con una notable elocuencia y elegancia que caracterizaron su producción intelectual, ya están presentes algunas de las preocupaciones que lo acompañarán a lo largo de su vida, como la formación de la nación y el lugar que ocupan en este proceso distintos actores, como la base obrera, los intelectuales y los militares. En un segundo periodo, Zavaleta iniciará un largo periplo existencial e intelectual que lo llevará a visitar y a habilitar varios países, tanto de América Latina como de regiones más distantes. En lo académico comprende su formación como sociólogo en la Universidad de Oxford, Inglaterra, así como su labor como docente e investigador en México, en distintas instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, en México fue responsable de asuntos sociales en la sede subregional de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe. CEPAL. Un tercer periodo se inicia con un nuevo giro en su producción intelectual, la cual tomará distancia del marxismo más ortodoxo para adentrarse en las discusiones generadas en torno, principalmente, de la obra de Antonio Gramsci. El diálogo con otros intelectuales latinoamericanos tendrá entonces como escenario principal la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y el Centro de Estudios Latinoamericanos, CELA, que fueron algunos de los principales espacios de recepción de la diáspora intelectual que se originó en América del Sur debido a la secuela de golpes de Estado en la región a partir de 1964, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina. Su pensamiento suele dividirse, a grosso modo, en tres periodos: uno nacionalista, otro marxista ortodoxo y el más importante, uno de marxismo heterodoxo, pensado desde Bolivia. Conceptos suyos como sociedad abigarrada, esto es, una sociedad en la que se yuxtaponen en relaciones asimétricas de poder distintas culturas y sus modos respectivos de producción, han sido fundamentales en el desarrollo posterior de las ciencias sociales bolivianas y hoy se consideran imprescindibles para interpretar la realidad de dicho país. Su legado intelectual constituye tanto una sobresaliente contribución al conocimiento de la historia social y política de Bolivia y otros países de la región, como un aporte destacado a la reflexión epistemológica y a la elaboración teórica desde la cual enfrentar el desafío de conocer América Latina. Testimonio de ello con sus elaboraciones sobre la crisis como método de conocimiento, al igual que nociones como momento constitutivo, sociedad abigarrada, forma, clase y forma multitud, entre otras. Sin duda alguna debe también incluirse en su herencia intelectual su invaluable aporte al desarrollo del ensayo académico y político, cultivando una escritura prolija y enérgica que ha cosechado entusiastas seguidores. Realiza las actividades en las páginas 120 a la 124 en tu texto de filosofía, sexto de secundaria. Gracias.